Fede es economista, les cuento, trabaja en Empiria, y no sé, Fede, si estuviste escuchando un poco la discusión del chat, del foro que se prendió mucho con el tema de que estamos caros en dólares, ¿no? Opiniones, soluciones, Fede, bienvenido. Hola. No, se me ocurrieron dos cosas. Una es que creo que estamos en un momento medio raro, y es que es cierto, estamos caros en dólares, pero al mismo tiempo con el salario real más bajo desde la crisis del 2002. Entonces, ¿la salida cuál es? Un poco vos decías, bueno, volvernos más productivo en un proceso virtuoso que lleve mucho tiempo y, ok, sería lo ideal. La otra es que volvernos más baratos en dólares. Pero eso también es que el salario real vuelva a bajar. Y ya no sé cuánto puede bajar. Entonces, creo que llegamos a este punto en el que la salida es difícil. Porque cualquier movimiento del tipo de cambio nos va a bajar seguramente el salario real, y va a bajarse el salario también en dólares y los precios en dólares. Y después otra cosa que decían es, el dólar está planchado. Ahora, el dólar no va a estar planchado eternamente. Puede ser que no haya una devaluación brusca, pero sí eventualmente va a tener que dejar de subir al 2%. Estamos teniendo inflaciones de 10, 12, 11, 8, no importa, pero en ese orden, con el dólar planchado. Y con la actividad planchada y con el consumo planchado. ¿Qué va a pasar cuando esas 3, 4 cosas dejen de estar planchadas? Digo, o sea, llegamos hasta acá con muy buenos datos, o con muy buenos senderos o tendencias en lo fiscal y en términos de política inflacionaria. El tema es cómo salimos de esto y cuánto lo que hicimos hasta acá nos permite seguir. Creo que llegamos como a un punto límite en el que hay que empezar a cambiar cosas para capitalizar lo que hicimos, digo, como país. O sea, los últimos 3, 4 meses acumularon superávit financiero, superávit fiscal, comercial, baja de inflación, y se corrigieron un montón de desequilibrios. Ok, los 4 próximos meses no pueden ser igual que los últimos 4 meses. Porque si no, sí va a ser un problema, y todo esto que estaban hablando recién, posiblemente no sigamos siendo caros en dólares, pero por las malas. Claro. Y Nada, por yo las igual buenas, ¿hay me toca solución ser el por las pesimista buenas? siempre. ¿Hay solución por las buenas, Fede? Sí, creo que estamos a tiempo, sí, ni hablar. De vuelta, o sea, lo que se hizo hasta acá, el momento actual es mucho mejor de lo que se esperaba hace 4 o 5 meses. Un poco lo que decía recién de los precios. ¿Se fijaron los precios pensando un escenario de crisis, caos, que creo que no es en el que estamos? Claramente hay alguna salida virtuosa de esto, pero bueno, vamos a tener que hacer cosas. No sé, esto de la política cambiar el ancla, el dólar como ancla quizás tenga que ser a otro ritmo, ya no al 2%, sino acompañar un poquito más la inflación. Porque eventualmente o sea, si el dólar sigue así, si seguimos siendo caros en dólares, lo que significa o sea, que estemos caros en dólares quiere decir que nuestros pesos compran el dólar barato. Y en cualquier momento eso se va a reflejar en que empezamos a importar cualquier cosa que nos guste, como debería ser en cualquier país. Bueno, eso empieza a generar una presión sobre la balanza comercial, sobre la demanda de dólares. Sí, pero Fede todavía sigue el cepo, entonces me parece que hay un doble juego ahí. O sea, si vos seguís dejando el cepo, tampoco nos vamos a inundar de productos, de labiales, de enchufes de afuera, porque hoy los estás Las pagando. importaciones están abiertas, o están mucho más Sí, abiertas que antes. sí, totalmente, pero todavía tenés demora para pagar. No es que mañana Sí, vamos a tener. ok, pero las empresas que puedan, que hayan regularizado su proceso de pago, por un lado, no tienen problema. Después, hay calendario para pagar, ok, pero si querés no respetar o sea, no respetar ese calendario si querés ir con el mercado libre de cambios. Sí, Ahora, con la brecha que hay hoy, quizás que alguien sí. dice, che, yo voy al contado con liqui. Sí, pensando en que eventualmente van a levantar el cepo porque explicamos un poco que estamos debatiendo. Cuando vos vas al contado con liqui no podés entrar después por 90 días al mercado oficial de cambios. Entonces, tal vez hacer una cuenta y dicen, che, yo si en 3 meses considero, o en 6 meses que van a sacar, o en 4 meses que van a sacar el cepo, me la juego y hago esto.
Uso dólares propios, o sea, dólar que tienen, no sé, en el colchón, el cotocoliki o lo que sea, para poder importar y me fijo después qué pasa. Bueno, en fin. Nada, para pasar el limpio, creo que Sí. lo que hicimos hasta acá no puede ser lo que sigamos haciendo. Estamos tranquilamente a tiempo de corregir algunas cosas y seguir con un sendero de corrección macro. Eso totalmente, no me preocuparía eso, pero bueno, hay que hacer cosas. Ni hablar. Bien, Fede, yo en realidad te invité a este programa, no para hablar de la Argentina cara en dólares, sino para hablar de tu libro que se llama El sueño de la casa propia, que presentás el jueves 18 de abril a las 18 en la Biblioteca Nacional. Sos economista, me encanta presentarlo así, sos economista, trabajás en Empiria, pero además sos especialista en temas de vivienda. Y tenés mucho foco, a mí me gusta mucho que tenés el foco puesto en nuestra generación. Y la verdad que me parece espectacular que alguien esté haciendo ese trabajo de darse cuenta o de entender por qué nuestra generación está tan frustrada en términos de vivienda, de no poder independizarse, de no poder comprarse una casa propia o de no poder incluso alquilar. Bueno, Fede, arranquemos. Contame un poco de qué trata el libro y cómo lo podemos llevar a la coyuntura actual, a lo que está pasando ahora. Dale. El libro trata de responder un par de preguntas. Voy como medio repasando el libro, aparte también eso me sirve. Lo primero es, ¿qué pasó en Argentina con el crédito hipotecario? O sea, ¿cuándo hubo crédito? ¿Cuándo no? Algo más de repaso histórico como para hacer la introducción a todo lo demás. La primera respuesta a eso es, Argentina es un país que se encargó de no tener crédito hipotecario por un montón de razones. Cuando creemos que tuvimos crédito hipotecario, no tuvimos tanto crédito hipotecario. Nuestro mejor momento fue un muy mal año de cualquier otro país. Pero bueno, fue nuestro mejor momento. O sea, para nosotros fue un gran momento ese. Después es qué pasó en América Latina y cómo los países cercanos a nosotros le encontraron la vuelta para tener crédito hipotecario sin ser Suiza, o sea, sin ser las economías más desarrolladas y más ordenaditas del mundo. Si bien hoy la región está mucho más ordenada que nosotros en términos de inflación, temas financieros y demás, hace 30 años no, y hace 30 años volaban en términos de crédito con respecto a nosotros. Y eso porque tomaron un par de decisiones que nosotros estamos recién ahora empezando a pensarlas. La UBA, por ejemplo, es algo que nosotros tomamos hace 8 años, pero Chile lo tomó hace casi 70, esa decisión. Ellos le llaman UEF, nosotros UBA. Y después, dos cosas, ya metiéndome más en lo generacional, es qué aprendió o qué aprendimos de los que estudiamos esto de las últimas dos grandes crisis, que fueron la de 2008-2009, que es una crisis del sistema hipotecario en particular, cuando se caen todos los bancos grandes y que hay un montón de películas como The Big Short. Y la otra es la del COVID, que es una crisis que nada que ver, pero lo que hizo fue le cortó la trayectoria laboral y le pegó muchísimo en ingresos a nuestra generación. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esas dos grandes crisis? Y el último capítulo es directamente cómo está este aspiracional y si básicamente algo suena medio ganchero, pero es si efectivamente los jóvenes quieren seguir siendo propietarios o no. ¿Y? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero que pasan dos cosas. Lo primero es que puede ser que, o sea, yo creo que mayoritariamente sí, pero un poquito menos que antes. No mucho menos que antes, un poquito nada más. Entonces, con ese poquito ya algunos se animan a decir los jóvenes no quieren. Yo no compro eso, pero puede ser que haya un poco por cambios de hábitos y demás. Y lo otro es que, sí. ¿Hay algo propio de la Argentina? Como que yo si les pregunto a todas mis amigas, che, ¿ustedes prefieren alquilar o tener una casa? Te dice, yo tener una casa, o sea, no quiero destinar no sé cuánto de mi ingreso al alquiler. ¿Hay algo también argentino ahí que se juega más de generacional? No, eso es bastante internacional. ¿Sí? Esa idea de. O sea, también vos y yo pensamos en siempre los jóvenes urbanos. Sí. Los jóvenes de las grandes ciudades en general, los que alquilan pagan 30-40% de su ingreso el alquiler. Y eso no le divierte a nadie. En ningún lugar del mundo. El estereotipo de joven urbano tiene ese problema. Y eso es internacional de los países con grandes ciudades urbanas. Pero después el segundo punto, y esto sí es no argentino, pero principal, o sea, pero acá está hiperamplificado, es que sos argentino, tenés 30, 35, 40 años,
el crédito hipotecario o la posibilidad de comprarte una casa la ves lejísimos. Entonces, si estás pensando en eso todo el tiempo, o si estás toda tu vida ahorrando para algo que nunca vas a conseguir, es un bajón, te frustrás, y básicamente estás siendo, o sea, hasta en términos de eficiencia no tiene mucho sentido eso, porque nunca lo vas a lograr, o crees que nunca lo vas a lograr. Entonces lo sacás de tu bolsa de deseos, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí sale esto de, no, a mí no me interesa, yo voy a ahorrar para viajar y no para una casa. Pero no es que no querés ahorrar para una casa, es que no podés en realidad. Entonces Claro. te vas a viajar. Eso para mí es más un efecto frustración que más un cambio de hábitos. Estoy leyendo el chat, Fede, y te voy a contar un poco, te voy a poner un par de comentarios, pero aprovecho para tirar la consigna al chat. Me cuenta si alguno prefiere ser, o sea, si quieren ser propietarios, si no quieren ser propietarios. Estoy viendo muchos comentarios sobre, mirá, por ejemplo, ay, espera que como que se armó como discusión. Dice Juan Ignacio, por ejemplo, cada uno tiene sus distintas miradas, la guita tiene que hacer y reproducir guita, nunca comprar la guita que haga guita, hay que cambiar el chip, como que dice que, espera porque lo encontré acá por arriba, no conviene comprar un departamento, mandar a laburar te da más guita que un depto. El Me depto... subo a eso, Sí, dale, déjame, dale. me subo a eso porque me es un tema hiper interesante ese. Si uno lo piensa en términos de un modelito con un Excel, sí tiene razón. Ahora, yo creo que la ecuación de comprar o no una casa no es económica solamente. Una casa, un inmueble, un departamento te da mucho más, o no sé mucho, te da otras cosas. Te da seguridad, te da estabilidad, y después te da la parte económica. Uno puede pensar, no, yo voy a comprar un departamento en este lugar y eso se va a revalorizar y es una buena inversión. Ahora, así todo, hay un par de estudios, sobre todo para Estados Unidos, que son los que más tienen laburado casi todo, porque tienen más información, más guita y demás. Ellos hacen, hacen un estudio que es, bueno, ¿a quién le fue mejor? Financieramente, o sea, patrimonialmente. ¿A los propietarios o a los inquilinos? Y lo que dicen es, bueno, mira, a priori debería irle mucho mejor a los inquilinos. Por esto que decían recién, vos tenés la plata, la capitalizás y vas haciendo las inversiones que querés, pues sos un genio de las finanzas y te va bien. Ahora, cuando analizan en serio, efectivamente, propietarios versus inquilinos, los inquilinos en general no tienen ni los conocimientos, o sea, la gente en general no tiene los conocimientos para hacer todo eso. Hablando en promedio, no en general. No Sí, sí, tenés los sí. conocimientos, no tenés el timing para entrar y salir. Quizás te agarra mal parado, quizás justo tenés que salir y poner la plata en otra cosa porque tuviste un problema, lo que sea. Entonces, en promedio, a los propietarios les termina yendo mejor financieramente. ¿Cómo se llama el estudio, Fede? ¿Te Te lo acordás? paso después, no me acuerdo el nombre, lo vi hace un tiempito, pero ese estudio Dale. está muy bueno porque explica esto justamente, que es, sí, o sea, financieramente, si te das maña y le dedicas tiempo, sí, posiblemente sea mejor financieramente. Ahora, la respuesta de tu amiga que decías al principio, que sale bola, que se te tira encima para decirte, no, yo quiero una casa, es porque en realidad lo está pensando mucho más que lo económico. Es una decisión de vida también comprarse una casa, Obvio, no es una inversión solamente. obvio, obvio, obvio. A ver. Ah, mira, bueno, algo que vos habías mencionado, pero que me parece interesante retomar, el caso chileno, ¿no? Sí. Dice, en Chile se desarrolla un sistema que incentiva el ahorro para comprar vivienda con un subsidio, por ejemplo, a la clase media. ¿Sería viable en la Argentina para redondear la idea, ¿no? O para ir poniéndole, sí, ya argumentos a la idea. ¿Es viable un modelo como la UEF en Argentina? Sí, Chile tiene algo que se llama, tienen como el modelo ABC, que es ahorro, bonificación, crédito, que es lo que ese modelo es ABC, o sea, ahorro, bonificación, crédito con UF, o sea, con esta cuota indexada. Acá durante el gobierno de Macri hubo algo parecido, los créditos UVA con Procrear, esa combinación de UVA más Procrear, eran créditos ABC con UVA. Era el mismo esquema. ¿Qué pasa? La diferencia de por qué en Argentina es difícil hacer esto no es por la uva, no es por la inflación, no es por nada de eso, sino es porque la política de vivienda en Argentina está centralizada en algo que se llama, o el presupuesto en realidad para la política de vivienda, en el FONAVI en las provincias. O sea, el Fondo Nacional de Vivienda que se destina a las provincias.
si ese grueso de presupuesto se destinara a hacer subsidios o a bonificaciones para los compradores o para los que quieren construir, ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero eso implica reformar toda la política de vivienda en Argentina. Que yo creo que eso es algo que hay que hacer, con lo cual es totalmente viable. Pero bueno, tenemos este escollo de que hace 50 años que la política, 50 años literal, 52 años, pues desde el 72 está la ley del FONAVI, la política de vivienda funciona así, con una recaudación nacional a través del impuesto a los combustibles que va a las provincias. Sí es viable y yo creo que sería deseable. Pero viable, Además, Fede, perdón, ¿en esta economía o en una economía con una inflación menor, con otra estabilidad? en una economía con una inflación menor, con más estabilidad, sería mucho mejor. Ni hablar. Okay. O sea, la mejor política de vivienda es tener una macro estable. Eso no hay ninguna duda, pero porque la macro estable es como la pata principal del financiamiento, del mercado financiero, del mercado de capitales, que es el que nutre al financiamiento para vivienda. Eso como primer punto. Pero después, estos esquemas de cuota indexada y demás, si no tenés inflación no sirven para nada. Claro. Son justamente instrumentos que usás cuando no tenés una macro estable. Tenemos, Si no, ya está, no haría falta. tenemos, Fede, yo sé que tenés 2 minutitos más. Hay una pregunta de Pablo, nuestro productor, que me está pidiendo consultar, así que ahí lo sumo para que te pregunte. ¿Qué tal, Fede? Hola también al chat. Me quedé pensando lo que estabas diciendo recién, me pareció súper interesante que hay una cuestión generacional en la cual nosotros, yo creo que somos más o menos de la misma generación, tanto Sofi, Fede como yo, hay una porción menor de gente que quiere ser propietaria, que quiere llegar al sueño de la casa propia. Logro entenderlo a la hora de pensar que, bueno, que el mercado inmobiliario aparece como inaccesible y yo no creo que de acá a 10 años el mercado se regule de forma tal que los precios de los inmuebles sean accesibles, ¿no? Para nuestra generación. No obstante, yo tengo varios amigos que han encontrado una beta y que se fueron a vivir a Exaltación de la Cruz, se fueron a vivir a La Reja, casos más extremos se fueron a vivir a Catamarca, siempre dentro del país. Y me preguntaba cómo la ves vos a futuro, en perspectiva de futuro, si puede llegar a ocurrir a nivel también generacional que terminen ocurriendo cambios de movilidad demográfica para solucionar justamente este tema de la casa propia. Sí, ahí está bueno esto porque en los últimos años, especialmente desde la pandemia, se está dando algo que siempre se dijo que tenía que pasar en Argentina, que es esta como desconcentración de los grandes centros urbanos. Que es un poco para lo que decís, o sea, en el interior del interior sobre todo está creciendo la población, en el primer cordón del interior, digo, no en las principales ciudades, pero en la segundo nivel está creciendo también, y eso obviamente va generando nuevos lugares donde la gente vive, donde es más barato, donde es más posible. Y eso es porque es más fácil y más posible, pero también porque van cambiando los hábitos. Vos podés laburar de cualquier lugar, en algunos laburos, ¿no? Pero también creo que eso tiene que ir, o sea, la descentralización o la federalización de la población requiere que haya laburo, requiere que haya educación, requiere que haya servicios básicos, que vos puedas ir a un hospital. Hace poco una de las personas que para mí más sabe de estos temas, más de temas urbanos, vivienda y demás, que es Marcela Cristini, en una charla decía algo así como pensar esta distribución poblacional con lógica productiva y con lógica de servicios. Es algo medio básico, no está descubriendo la pólvora, pero me parecía muy bien armado, pero repensarlo también. Bueno, y ahí hay un laburo enorme de planificación poblacional, no poblacional, pero de planificación urbana y de dónde va la gente y de los laburos. Bueno, que si ordenemos un poco esa migración interna de laburos pensando en los lugares, no vas a hacer lo mismo en Catamarca que en Salta, que en Chubut. Bueno, si todo esto que yo estoy diciendo, que es un tema enorme y que nos excede, se hace más o menos bien, sí, el acceso a la vivienda es mucho más fácil y es mucho más posible. Algo está pasando medio de los tumbos y medio de la fuerza, como quizás arranca todo. Bueno, ahí después está en cómo las provincias y la política ordenan eso, que yo creo que el rol ahí es clave. Muy bien. Bueno, Fede, gracias, Pablito. Fede, yo sé que tenías un tiempo limitado, así que nada, no te quiero dejar mucho más tiempo acá. Si querés, cerremos con una especie de conclusión sobre qué puede pasar de aquí en adelante, ¿no? ¿Ves el crédito hipotecario volviendo a la Argentina en el mediano plazo? ¿O cómo lo ves de acá en adelante? De vuelta, yo creo que la clave ahí es la estabilización de la economía.
si se estabiliza, y si esta estabilización que un poco lo hablamos al principio sin querer, pero de vuelta está todo relacionado, Sí. continúa, yo veo posible que dentro de 1 año o 2 haya crédito hipotecario. O sea, es instantáneo, ¿me entendés lo que te digo? Es Debería, instantánea la sí, es operación. bastante instantáneo. Sí. Sí. Vale, estamos hablando de 1 o 2 años, ¿no? Pero sí, es Sí, bastante sí, bueno, rápido eso. para mí es instantáneo, 1 año, 2 No, años. no, por eso digo, con Macri tardó eso, con una estabilización mucho menor. Ahí el problema o el riesgo es que sea otra ventana de oportunidad y que no sea algo sustentable de largo plazo. Pero sí, creo que es posible. Algo que a mí me parece que es una oportunidad perdida y que hay margen todavía, ¿no? Pero en esta ley bases no hay nada para mejorar el proceso de la construcción, para generar la nueva oferta de viviendas ni la nueva oferta de crédito. Y hay un par de cosas rápidas, como permitir que se hipotequen desde pozo, o para algún esquema que mejore el funcionamiento de los créditos UBA. Algo que también en el libro hay algo, pero se viene hablando hace bastante. Pero se podría haber metido y son temas lindos, son temas que no deberían generar conflicto. Creo que hay margen todavía, porque la discusión en comisiones no arrancó. Pero bueno, creo que hubiera sido una linda oportunidad para meter alguna señal de cara al mercado de vivienda, que no hubo nada. Pero bueno, va a estar el blanqueo, pero es como medio, no me gustan mucho los blanqueos. Pero bueno, sí, yo creo que si esto sale bien, el crédito lo vamos a estar viendo el año que viene o en 2 años, una cosa así. Muy bien. Bueno, Fede, muchas gracias. Federico González Rocco, economista de Empiria. El 18 presentás tu libro, El sueño de la casa propia, si querés hacer la invitación. Eso, el 18 a las 18, para que nadie se pueda confundir. En la Biblioteca Nacional, la que está ahí en Agüero y Las Heras, en Capital Federal. Todos invitados. En mi Twitter ahí está el link para inscribirse. ¿Cómo es tu Twitter, Fede? Así lo pongo acá. @FGRouco. Bien. Y ahí se escriben y van y todos invitados. Muy bien. Gracias, Fede. Un placer.